Bienvenidos a la sección Innovación en el aula de Café EduTech, un espacio donde exploramos las últimas tendencias y temáticas, así como las buenas prácticas para transformar con sentido la educación. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast educativo Café EduTech, donde conversamos sobre las últimas tendencias y mejores prácticas en el ámbito de la enseñanza. Hoy abordaremos un tema de gran relevancia: la sistematización de las experiencias de aprendizaje, el uso de las herramientas digitales para las clases y la comunicación en la comunidad educativa utilizando estas mediaciones. ¿Cómo estás, Luis? Hola Luisa, muy bien, es un gusto escucharte y también estar en este espacio de Café EduTech. Me encanta compartir este espacio contigo, con nuestros oyentes de la TAM y que sigamos tejiendo esas redes para, con esto que nos apasiona, pues seguir construyendo sentido. Hoy hablaremos de la sistematización y la tecnología como dos pilares fundamentales para la educación del siglo XXI. Porque esto de la sistematización de experiencias de aprendizaje se trata de mostrar aquello que hacemos en las instituciones educativas y que nos quede casi que a un clic o a un touch de distancia esa información, esos contenidos. Bueno, Luis, empecemos hablando sobre la importancia de sistematizar las experiencias de aprendizaje. ¿Por qué es tan crucial para las instituciones educativas? Sistematización nos permite organizar, nos permite documentar, nos permite analizar esas experiencias de aprendizaje de manera rigurosa y digitalizada, como decíamos, a un clic de distancia. Esto nos brinda información valiosa para evaluar la efectividad de nuestras prácticas docentes, identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas para optimizar el proceso educativo. Es la manera como podemos documentar y utilizar las herramientas tecnológicas en los diferentes procesos institucionales. De hecho, más adelante vamos a tener una entrevista con dos invitadas muy interesantes de Lima, Perú, quien nos va a hablar cómo hacen esos procesos de sistematización de experiencias de aprendizaje y cómo lo han aplicado utilizando en concreto ellas las herramientas de Google en su institución educativa. Así es, así que no se desconecten. También tenemos que tener en cuenta que la sistematización nos ayuda a compartir buenas prácticas entre docentes, fomentar la colaboración y el trabajo en equipo, y asimismo crear una cultura de aprendizaje continuo en la institución educativa. Así es, Luisa, en cuanto al uso de herramientas digitales, estas herramientas, como saben, profes, se han convertido en instrumentos indispensables para la enseñanza que estamos viviendo, para la enseñanza actual, y más hoy con todo este tema de la inteligencia artificial. Es decir, cómo nosotros nos apropiamos, usamos estas herramientas y las aplicamos en contexto. Entonces, estas herramientas nos permiten crear experiencias de aprendizaje que son, por supuesto, más dinámicas, interactivas, personalizadas, y que de esta manera nos adaptamos a las necesidades y estilos de aprendizajes de cada estudiante. Y nosotros somos los primeros en convertirnos también en estudiantes porque la idea es que aprendamos de parte y parte. Totalmente de acuerdo, Luis. Las herramientas digitales también facilitan la comunicación entre docentes, estudiantes y familias, y así se va promoviendo una mayor participación y colaboración en todo el proceso educativo. En definitiva, hablamos de cercanía y claridad en la comunicación. Un ejemplo, Luisa y estimados oyentes, un ejemplo claro son las plataformas educativas que permiten compartir materiales de estudio, realizar evaluaciones en línea, gestionar tareas y fomentar la comunicación asincrónica entre los participantes del proceso educativo. Esto de manera sincrónica es un hit, es algo que ha cambiado muchísimo la manera como asumimos las intervenciones educativas en línea, porque tiene que ver con que nosotros administramos nuestro tiempo, pues nosotros y nuestros estudiantes. Cuando estamos en ese rol de estudiantes, entonces nosotros decimos, bueno, tengo un trabajo en equipo. Resulta que yo vivo en otro país, con diferencias horarias, en otro país con quien estoy haciendo el trabajo, por decir algo. Entonces, ¿cómo nos podemos alinear? O así sea en el mismo país o en la misma ciudad, con los tiempos, porque puede ser que alguien tenga más tiempo temprano en la mañana, alguien tenga un momento al mediodía, otras personas en la noche, dependiendo también de los ritmos y hábitos de cada persona, y de esa manera, con una plataforma y de manera sincrónica, puede ver lo que el profesor dijo en la clase, de qué manera pues, puede conectar con las prácticas, preguntarle luego al docente. Entonces,
En definitiva, las plataformas educativas nos han permitido tener toda esa información allí, repasar lo que ha pasado con nuestros estudiantes, lo que pasó en las clases. Entonces, es una muy buena manera. Exactamente, es poner esas tecnologías a nuestro lado, ¿no? Como Así es. colaborando con nosotros. Y no podemos olvidar las redes sociales, que utilizadas de manera responsable pueden convertirse en herramientas valiosas para el aprendizaje colaborativo, la difusión de información educativa y la conexión con expertos en diversas áreas, como lo tendremos más adelante. Este es un tema de gran importancia institucional. Estamos hablando de la sistematización de experiencias de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos las herramientas digitales para darle forma a todo eso que decimos, a las palabras y concretarlo en un espacio en la nube que tenemos, por decir algo, estas son dos estrategias claves porque nos van a permitir mejorar la calidad de la educación, porque tenemos todo a un clic de distancia, como lo decíamos, y preparar a nuestros estudiantes para los desafíos del mundo actual, porque saben ustedes que estamos trabajando en las empresas y en fin con el Big Data, con cómo tomamos decisiones desde lo predictivo y de cómo son los comportamientos de nuestros usuarios también en las redes y demás. Entonces, todo esto, digamos que como que cierra y se convierte en un círculo perfecto para, por un lado, en lo administrativo, tener todo de fácil acceso y tomar esas decisiones, pero también y por supuesto, y lo más importante, en lo pedagógico, por medio de las plataformas donde los estudiantes y los docentes van a tener ese punto de encuentro. Pero y no solo para eso, sino donde podemos transversalizar y construir con nuestros colegas docentes y con estudiantes de diferentes ciclos y niveles educativos, porque es la manera de mostrar lo que se está haciendo. Cuando nosotros decimos, hay memoria de lo que ocurrió en la clase, hay memoria de lo que estamos haciendo, pues profes y estudiantes desde lo pedagógico se convierten en protagonistas. Así es, Luis, me encanta todo lo que dices. Y para finalizar nuestra sección, queremos hacerle una invitación a todas las instituciones educativas de Latinoamérica a adoptar una cultura de sistematización y a incorporar las herramientas digitales de manera estratégica en sus procesos educativos. De esta manera, podremos potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes y prepararlos para un futuro exitoso, como bien mencionaba Luis David anteriormente. Así es, un tema entonces, profes, para reflexionar. Seguramente muchos de ustedes ya lo están aplicando. Este es nuestro tema del día y, por supuesto, ya saben, nos pueden escribir, pueden hacer sus comentarios y de esa manera seguir aportando en este y otros temas de interés. Atención, mentes curiosas, prepárense para una aventura exploradora. Bienvenidos a la sección Entrevista Curiosa, conectando con expertos de Café Duty, donde revelaremos curiosidades y anécdotas fascinantes de la industria. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista de Café Edutic. En esta ocasión tenemos el placer de contar con dos invitadas excepcionales. Se trata de la profesora Lady Rosemary Córdoba, asesora de innovación pedagógica, y la profesora Natalia Samanés, coordinadora académica y profesora del área de emprendimiento del Colegio de Nuestra Señora del Consuelo. Nos acompañan desde Lima, Perú. Un gusto tenerlas aquí, profes. Hoy conversaremos sobre un tema de gran relevancia en la educación actual, que es la importancia de la sistematización de experiencias de aprendizaje y la comunicación utilizando herramientas digitales. Muchas gracias, Luis David. Muchas gracias, Luisa, por la invitación. Felices de compartir algunas experiencias de nuestro colegio. Creo que tanto Natalia como yo hemos ido aprendiendo en base a la exploración y compartiendo con nuestros profes, y qué bueno compartirlo también con una audiencia más amplia. Muchas gracias, Luisa, Luis David, por la invitación. Y sí, estamos muy contentas de acompañarlos el día de hoy, ¿no? Y contar este proceso en el cual nosotras hemos aprendido muchísimo. Muy bien, qué alegría contar con ustedes y me encanta eso que dicen de la exploración, porque es importante hacerlo y así poco a poco ya lo vamos afianzando y lo vamos conectando significativamente en nuestra labor como docentes desde lo administrativo, desde lo pedagógico y bueno, eso está muy bien, que haya como esa sed de curiosidad para explorar.
Bien, para comenzar, profes, ¿podrían contarnos un poco sobre su experiencia en el Colegio Nuestra Señora del Consuelo y cómo es que han integrado estas competencias digitales en su trabajo docente? Bueno, creo que las dos coincidimos en que todo, todo inició en la pandemia, que aunque de manera forzada, o digamos que la pandemia creó la necesidad de llegar a nuestros estudiantes y continuar con la educación eh, a través de las herramientas digitales que en ese momento fuimos conociendo. Creo que todo se fue dando de manera natural, como en como una experiencia de aprendizaje que nosotros vamos creando una necesidad para que los estudiantes quieran explorar alguna habilidad, algún contenido, algún tema y quieran ir explorando e ir encaminándolos. La pandemia hizo ese trabajo con nosotros, porque nos creó la necesidad y luego ya nosotros tuvimos que explorar, aprender. Nos reuníamos en horarios inimaginables porque teníamos que hacer en tiempo récord, eh, alcanzar capacidades o habilidades para poder llegar a nuestros estudiantes, aprender cómo funciona Classroom. Probamos distintas herramientas, ¿no? Pero al final Google creo que ha sido nuestro principal aliado porque hasta ahora seguimos trabajando con Google y todo el workspace, que es lo que nos ha facilitado ya regresando a la presencialidad. em, para seguir trabajando con Chromebooks que nosotros utilizamos en el colegio y el material subirlo a Classroom para que los estudiantes, eso fue una práctica, por ejemplo, que permanece. El hecho de que nosotros sigamos como cuando estábamos en pandemia, subir todo el material para los estudiantes, para que tengan una guía de qué se trabajó cada semana, con fechas, los contenidos, para que puedan revisar, y eso de alguna manera ha ayudado a que se reduzca la cantidad de papel. Los chicos acá en el colegio traen la mochila ligera, solamente su Chromebook, una libreta de apuntes y por ahí creo que un folder para archivar algunas hojas que haya la necesidad de imprimirla, porque la mayoría está de manera digital. Ujú. Sí, justo como lo dijo Lady, este proceso ha sido un proceso de exploración, ¿no? Nosotros hemos ido indagando poco a poco las nuevas herramientas que hemos implementado con los estudiantes, de manera muy particular, cómo se han integrado estas competencias en ese trabajo docente. Yo creo que ha facilitado, ¿no? Al inicio no lo vimos así, pero en el proceso ha facilitado esta labor docente, ¿no? Y también a los estudiantes, por ejemplo, desde la implementación de Sites, que es un recurso pues que no lo conocíamos, ¿no? Nos ha facilitado el hecho de poder integrar mucha información en un solo documento, por así decirlo, una sola herramienta, y esto ha permitido a las personas, pues, conocer mucha información del colegio, ¿no? De repente nosotros teníamos que enviar a los padres de familia fotos con las actividades que realizaban los estudiantes en el colegio, ¿no? Hoy en día, ¿no? Los chicos salen, por ejemplo, a las calles, presentan sus proyectos, ¿no? En el camino, por ejemplo, van ejecutando actividades y todas estas acciones que van realizando los estudiantes, como colegio, nosotros lo vamos integrando en un site. Entonces, de esa manera, los estudiantes mantienen ahí sus actividades. Nosotros también tenemos como un histórico de lo que ellos realizan y los padres de familia también lo conocen, ¿no? También, por ejemplo, en las aulas, con las metodologías activas, ¿no? Por ejemplo, ya no tenemos clases en donde el estudiante está escuchando 40 minutos al docente. Todo lo contrario, ahora es el docente que bajo el enfoque por competencias reflexiona sobre su propio aprendizaje y construye su propio aprendizaje. Entonces, estas metodologías activas, ¿no? Con la implementación de la parte digital han permitido que los estudiantes construyan su propio aprendizaje, ¿no? Y en lo que hacen en el aula es que el docente ya los acompaña,
¿no? Ya no es el protagonista, sino el protagonista es el estudiante y el docente retroalimenta. ¿Y cómo lo hacemos, no? A través de la gamificación. Por ejemplo, los docentes presentan Kahoot, presentan diferentes juegos en el aula. Por ahí también estamos utilizando la inteligencia, sí, artificial, entonces, perdón, digital. Entonces, esto hace que los estudiantes utilicen también diferentes recursos, ¿no? También, por ejemplo, en las aulas RTCI, lo que hacen los estudiantes es utilizar la Chromebook y hacen el proceso de indagación, ¿no? Ellos ya comienzan a indagar. Por ahí de repente utilizan una pizarra digital que los ayuda a hacer un brainstorming, o por ahí utilizan una herramienta como puede ser un slides, y en estos slides lo que hacen es ¿no? Ahí agregan información sobre sobre sus proyectos, ¿no? Entonces, hay diversas formas en las cuales se ha implementado estos recursos que nos ha permitido, pues, a los estudiantes comprender mejor y también motivarse, ¿no? Como les digo, ya no es lo mismo escuchar a un docente 40 minutos a que los estudiantes puedan realizar actividades, ¿no? Que los motiven constantemente y que permitan hacer reflexión sobre su propio aprendizaje. Natalia, Lady, muchísimas gracias por su respuesta y antes que nada déjenme felicitarlas a ambas por todas esas horas y esfuerzo para llevar nuevas experiencias significativas para sus estudiantes. Y me alegra también oír que todas esas implementaciones han mejorado el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, aplausos para ambas y seguro por todo el plantel docente en el Colegio Nuestra Señora del Consuelo. Ahora, Lady, ¿podrías hablarnos sobre tu proyecto tip tecnológico de la semana y cómo utilizas Google Sites para organizarlo? Claro, este proyecto surgió en base a una necesidad que hay en el colegio. Los profesores piden bastantes capacitaciones porque, de hecho, que por ahí algún profesor está explorando alguna herramienta, la comparte y va de cadena, de profe en profe, a manera de cadena. De esa manera también iba compartiendo yo algunas cosas, a pesar de que en la semana se había asignado el año pasado la hora de innovación, donde se programaban distintas capacitaciones según la necesidad del ciclo, del grado o del área que lo requiriera. Igual, algunas actividades de nuestro colegio no permitían que todos los profesores pudieran asistir. Entonces surgió la idea de de grabar, por ejemplo, un video. Sé que los profesores tienen poco tiempo, así que dije, el video no debe durar más de 5 minutos para que se puedan dar ese tiempito de ver videos si les interesa poder volver a verlo y ponerlo en práctica. Ahora, en el colegio nosotros utilizamos sites para enviar y conglomerar todos los comunicados a las familias, horarios, planificadores, cualquier información necesaria de reuniones para todo un bimestre en el site. Tuve la oportunidad de conectarlo con Google Analytics y vimos que tenía muy buena acogida, que los padres de familia revisaban constantemente el site, acudían, y me imagino que los chicos lo tenían guardado en sus favoritos para ver sus horarios, para ver su planificador de actividades. Y en la analítica se veía, por ejemplo, cuál de las páginas, porque está dividido por áreas. El área académica, por ejemplo, era la que tenía más visitas. Entonces dije, también me voy a copiar esto y voy a archivar de alguna manera o agrupar todos los videos que se estén compartiendo cada semana para que el profesor también pueda guardarlo en sus favoritos y cada vez que quiera acudir o recordar algún tip que ha visto y que lo quiera replicar, poner en práctica, que lo pueda abrir fácilmente desde la Chromebook, ¿no? Que es distinto que ir a YouTube, buscar el video o ir al correo y buscar el correo donde se compartió, porque se comparte cada semana por correo, y encontrar el video que estás buscando. Y entonces quise copiar esta idea de una práctica que venimos haciendo desde el año pasado y pues está funcionando bastante bien. El año pasado, este año aún seguimos teniendo la hora de innovación,
pero nos facilita tener otros espacios y llegar o atender las necesidades de los profes con mayor alcance, porque ya no es solo esperar la hora de innovación y capacitar a un grupo de docentes. Este bimestre, por ejemplo, estamos capacitando a los profes de 11º, porque si bien el año pasado se capacitó a un grupo y estos profesores han ido poniendo en práctica lo que pudieron aprender en aquella capacitación, queremos hacer más extensivo y replicarlo con los demás docentes, como mencionó Natalia, que puedan combinar metodologías activas, el uso de la Chromebook con distintas herramientas, por ejemplo, tener un documento hipervinculado donde todo tengan sistematizado para una sesión, desde el video que van a utilizar, la pizarra interactiva donde van a hacer la lluvia de ideas, donde pueden encontrar sin que nosotros tengamos que subir tantos enlaces a Classroom y lo puedan tener los estudiantes en un solo lugar. Lo mismo sucede con Google Sites, ¿no? Que se puede utilizar para que tengamos todo en un mismo lugar al alcance con mayor facilidad. Muchas gracias, profe Lady. De verdad, felicitaciones, una excelente iniciativa y combinación, en este caso, de las herramientas de Google. Bueno, profe Natalia, tenemos entendido que en el área de emprendimiento, que es en el que estás, utilizas también la herramienta de Google Sites. ¿Cómo lo haces? Háblanos un poco de esa experiencia. Gracias, Luis. Sí, bueno, en realidad, como ya lo ha mencionado Lady, nosotros utilizamos los sites para poder, ¿no?, tener toda la información, ¿no? Tener en un solo lugar mucha información y también, como tú dices, nos sirve como un histórico. La propuesta de emprendimiento inicia porque los estudiantes tienen que presentar proyectos, ¿no? Proyectos con impacto social, económico y ambiental. Entonces, lo que hacen los estudiantes es que ingresan al aula RTCI, ¿no? Para que puedan trabajar estos proyectos. Y bueno, como ustedes ya saben, en 4 rincones, ellos mismos son autónomos y van trabajando, ¿no?, la implementación de estos proyectos. Entonces, cuando ellos necesitan esta herramienta, ¿por qué? Porque nosotros estamos trabajando bajo la metodología del Design Thinking y esta metodología permite pues que el estudiante tenga que empatizar con su público objetivo para que pueda conocer las problemáticas y necesidades que presenta, ¿no?, este público objetivo. En base a eso, ¿no?, los estudiantes lo que hacen es definir el problema y a partir de hipótesis, lo que tienen que realizar es buscar una solución, a lo que más adelante llamamos propuesta de valor, ¿no? Entonces, la idea es que presenten una propuesta de valor de triple impacto, ¿no?, que dé solución a la problemática que presenta este público objetivo. Entonces, a partir de ello, lo que hacen los estudiantes es que van a empezar a prototipar, ¿no? Tenemos ahí un espacio en la sala RTCI que es ideal para el prototipado. Los estudiantes traen muchos recursos, comienzan a tomar fotografías de este proceso de prototipado y lo que hacen es mostrarle a su público objetivo y el público objetivo pues le realizan una entrevista, ¿no? Y en esa entrevista pues nosotros podemos implementar, mejorar estos prototipos, ¿no? Y la etapa final es la evaluación, ¿no? Donde los estudiantes nuevamente vuelven a evaluar, crean instrumentos de evaluación y permite que puedan mejorar este prototipo para presentarlos en una feria de emprendimiento. Entonces, todo este proceso, ¿no? Todo este proceso que es importante recopilar está en un site, porque los mismos estudiantes de manera muy ordenada lo realizan, ¿no?, en este site y lo presentan en una feria y explican todo el proceso, o sea, cómo han podido llegar a esta propuesta de valor que da solución. Y en este proceso hay propuestas increíbles. Es más, tenemos el año pasado estudiantes que han participado en concursos, han ganado pues el segundo lugar, ya llevo 2 años con estudiantes que han participado en las universidades y ya ganaron el segundo lugar y pues las universidades les dan un bono para que ellos puedan también ejecutar sus proyectos, ¿no?, que lo puedan hacer realidad. Entonces,
Es algo muy rico que nos ha servido mucho para ordenarnos. También lo estamos utilizando, por ejemplo, cuando hay estudiantes que quieran hacer una página, porque hay diferentes emprendimientos, ¿no? También utilizan el site para poder promocionar sus productos. Entonces, esto, ellos diseñan su propia página, ¿no? Y estas páginas que están diseñando las están mostrando a través de un site, ¿no? Entonces, es un proceso realmente que nos ayuda a sistematizar la información y que nos permite también presentar, como tú lo dices, la data, ¿no? De todo lo que nosotros hasta el momento hemos recogido. Natalia, qué gran trabajo el que están haciendo ahí, cómo han logrado articular estos proyectos con las metodologías activas y también pues la tecnología, en este caso pues la herramienta de Google Sites. Y qué bueno que están trabajando y desarrollando en sus estudiantes esa competencia del emprendimiento, ¿no? Me parece súper importante. Ahora me gustaría preguntarle a ambas, ¿cómo creen que la capacitación en competencias digitales del marco europeo proporcionada por Grupo AE y el aula RTCI han contribuido a su desarrollo profesional y a la efectividad en su proceso de enseñanza? Definitivamente la capacitación que nos brindaron sumó bastante, especialmente porque se seleccionaron a profesores clave que recibieron esta capacitación y que pudieron, por ejemplo, ser los que pilotearon todo este proyecto con el uso del aula RTCI. Al inicio, a manera de anécdota, fue Natalia una de las que se reservaba el aula de RTCI y no nos dejaba espacio a los demás profesores. Pero ya La poco a acaparó. poco, pero ya poco a poco nos fuimos ordenando y ahí los profesores al inicio con un poco de miedo, pero con el acompañamiento que les fuimos dando y ya con el contenido, porque igual nos hemos descargado, por ejemplo, la receta didáctica que nos recomendaron y sabemos que los profesores necesitaban esta capacitación y siguen necesitando seguir potenciando sus habilidades digitales, puesto que la generación a la que ellos están educando, a la que están formando, están muy activos, muy alertas a todas las novedades. Ahora con el boom de la inteligencia artificial, nos han querido sorprender, pero igual nosotros estamos tratando de siempre seguir indagando, explorando, experimentando, y es algo con lo que motivo a los demás profesores, ¿no? Experimenten, no tengan miedo de experimentar en sus aulas. Si sale muy bien, lo compartimos, y si no, igual lo compartimos para poder aprender sobre este aspecto, ¿no? Pero lo importante es que podamos seguir mejorando para beneficio de nuestros estudiantes, porque son ellos a los que estamos formando y ellos se están enfrentando a toda esta era. Exacto, ¿no? O sea, por mi parte, de verdad que me ha ayudado mucho. Yo creo que uno de lo que me han enseñado, ¿no? Es aprender del error. Yo creo que ha sido este proceso, un proceso de muchos cambios. Entonces, aprender del error y no ver el error como algo negativo es algo que nos ha servido mucho, porque en el proceso desde la pandemia nos hemos equivocado muchas veces y hemos aprendido también muchísimo. Es más, yo creo que en estos últimos 4 años he aprendido un poco más de lo que he aprendido en los 10 o 8 años de experiencia, ¿no? Y esto ha sido algo muy productivo. Lo segundo es que con mis estudiantes, por ejemplo, me ha ayudado mucho para motivarlos. Usualmente tenemos estudiantes cansados, que no quieren realizar las actividades del aula porque no se sienten motivados. Entonces, en mi práctica docente, a mí me ha ayudado muchísimo el hecho del aula RTCI, porque ahora los estudiantes ya no te dicen, ay, llegó emprendimiento. No, es como que queremos ir a la sala RTCI, por eso me encantaba esta sala. Me quedé con la sala porque es precisa para el área de emprendimiento y yo tenía a mis estudiantes que me pedían ir a la sala, o sea, esperaban que llegue al aula para que podamos ir a la sala, porque en la sala obviamente ellos
a partir de un trabajo autónomo, decidían también por dónde iniciar, ¿no? Por dónde iniciar. Se me ocurre que hoy día quiero iniciar con brainstorming. Ya, me voy a pizarras y me voy a la sala, al espacio maker, ¿no? Entonces me voy por acá, ¿no? O quiero iniciar por analizar algunas situaciones o necesidades y me voy a otro espacio. Entonces, a mí me ha servido mucho también para ser flexible, ¿no? Creo que la flexibilidad en la educación en los últimos tiempos es lo que permite al estudiante al docente, perdón, mejorar su práctica, porque los estudiantes se sienten también más seguros, más autónomos y sobre todo que más motivados, ¿no? También me ha servido mucho en el aula, en el sentido de que los mismos estudiantes también traen nuevos recursos. Hay recursos que, por ejemplo, pizarras, que nos ha costado implementar, ¿no? Que también hemos cometido muchos errores, que de repente alguna implementación no nos ha ayudado mucho, pero en la mayoría de los casos, ¿no? Nos ha permitido que los estudiantes también faciliten el trabajo, ¿no? Y que lo que ellos nos quieran decir lo puedan transmitir de una manera más rápida para nosotros y nosotros también poder acompañarlos de una manera más precisa. Por ejemplo, con las rúbricas de evaluación, con el uso del Classroom, ¿no? Que también podría pasar que a un docente en el aula quiere hacer la retroalimentación a los 30 estudiantes y va a ser muy difícil. En cambio, con el Classroom sí lo puedo hacer, por ejemplo, ¿no? El hecho también de la implementación de pizarras, ¿no? Digitales, también ayuda muchísimo. Por ejemplo, el hecho de que tú utilices un documento compartido con todos, los motiva y también hace que el trabajo sea mucho más ágil. Entonces, en la práctica, en este proceso, de verdad que nos ha servido bastante. Bueno, muchas gracias, de verdad, profes, felicitaciones y nos sentimos orgullosos, pues tanto que les haya servido y contribuido la capacitación en las competencias digitales del marco europeo, el aula RTCI y sobre todo que ustedes sigan con ese espíritu y lo estén desarrollando día a día. Bien, nosotros dentro de este espacio tenemos algo que llamamos las preguntas curiosas. Entonces son como preguntas no habituales, pero que nosotros decimos, bueno, si pudiera arreglar el mundo, si pudiera cambiar esto o lo otro, ¿qué podría ser? Ustedes ya conocen la frase ya mil veces leída, escuchada de Walt Disney, que si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Entonces, casi que estas preguntas curiosas invitan a conectar también con ese lado creativo y con esas ideas que tenemos. Entonces, la primera pregunta curiosa es, si ustedes tuvieran la capacidad de cambiar una ley o norma en el mundo, ¿cuál cambiarían y por qué? Fíjate, Luis David, que ahora reflexionando sobre los logros que ha tenido nuestro colegio respecto al uso de la tecnología y cómo se ha beneficiado, me hace pensar en nuestra realidad como país y esto es un privilegio que tiene este colegio como un colegio privado, pero hay muchas escuelas públicas que no tienen acceso a todos estos beneficios. Entonces, si yo pudiera pensar en alguna ley, creo que sería alguna que se relacione con algo que favorezca la financiación a, a la educación de tal manera que más estudiantes, especialmente en las escuelas públicas, y no importa de qué rincón del país sea o del mundo, digamos, si queremos abarcar aún más, pues que pueda acceder a todos estos materiales, a todas estas herramientas, de la misma manera que de repente no muy conscientes los chicos de Nuestra Señora del Consuelo tienen acceso. Sí, justo me uno a lo que dice Lady, ¿no? Qué interesante lo que ha dicho, y es que todos debemos de tener las mismas oportunidades. Yo lo que haría, bueno, en el enfoque por competencias en el país, usualmente nos piden que el estudiante cada semana o cada cierto periodo, que es un bimestre, tenga una calificación, ¿no? Entonces, eso para mí hace que el docente esté estresado por avanzar, ¿no? En vez de acompañar a los docentes en este proceso tan rico de retroalimentación constante. Entonces, yo cambiaría eso, o sea, que
que haya un acompañamiento en el cual los docentes puedan estar más próximos a los estudiantes, no estar tan tensos por avanzar un plan curricular, sino estar preocupados porque realmente el estudiante aprenda y que todos los estudiantes sepan cuáles son sus aspectos de mejora para que puedan, ¿no? Para que puedan seguir avanzando y desarrollando las competencias. Y que pues este proceso de calificación no sea cada bimestre, ¿no? Sino que permita al docente poder evaluar a los estudiantes, puede ser cada 6 meses, en donde el estudiante recibe un reporte, ¿no? Y de esa forma va a ir mejorando. Porque pasa que cuando un estudiante recién ingresa, por ejemplo, a la secundaria, está en primero de secundaria o séptimo, ¿no? El estudiante está estresado porque ingresa y posiblemente tenga una C, ¿no? Y no porque sea un estudiante que no ha desarrollado estas competencias, sino porque está iniciando un nuevo ciclo. Entonces, el estudiante está estresado, la familia lo estresa más porque dice, ¿cómo puede sacar C? Y tienes un docente también que también está estresado porque la familia, ¿no? Se lo menciona. Entonces, si este proceso fuera, ¿no? Más flexible en el sentido de calificaciones, de que sea de 6 meses, ¿no? Donde realmente tú puedas dar una calificación real, donde tú has tenido un periodo de tiempo de 6 meses donde sí has acompañado a tu estudiante, lo has retroalimentado constantemente, no te has preocupado tanto por avanzar en la currícula, sino porque él aprenda el 100%, llegue a la meta, creo que sería mucho más oportuno. Una última pregunta curiosa. Si ustedes pudieran inventar una nueva festividad mundial, ¿cuál sería? ¿O qué se celebraría ahí? Lo que nosotros hemos aprendido es a raíz de un compartir. Creo que ustedes hemos visto que todos estamos compartiendo, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora es compartir. De repente propondría el día del compartir, ¿no? Un compartir, pero un compartir de información en el cual, ¿no? Promover, uno, que las personas podamos aprender del otro, ¿no? Aprender del otro en el tema de información, aprender del otro, por ejemplo, con estrategias, no solo para docentes, sino que yo creo de todo profesional, ¿no? Debería haber un espacio, un día especial donde el compartir sea algo provechoso. No que yo tengo una información y me la guardo para mí como profesional, ¿no? Sino que tengo algo y se lo doy a todo el mundo porque quiero que todo el mundo pueda mejorar, porque quiero que todo el mundo pueda copiar estas buenas ideas, quiero que todo el mundo las implemente. Creo que podría ser mi respuesta, ¿no? Mi respuesta va más o menos por ahí también, porque va con el deseo de aprender. Estaba pensando en, de pronto, como el día del niño curioso, pensando en los estudiantes o del humano curioso. Celebrar la curiosidad, exacto, porque es algo que nos mueve y de alguna manera yo me identifico mucho, porque si no tuviera esa curiosidad, no exploraría, no aprendería y no podría compartir. O si esperaría solamente el recibir información desde alguien que me la brinde como un asesor que me supervisa o solamente de, no sé, desde la carrera que estudié o de pronto porque se me exige algún examen, eso, o en los estudiantes que solo estudien para pasar una evaluación y esto, pero que no tengan ese deseo de aprender, de explorar, de el saber el porqué de las cosas. Eso es algo muy bonito. Nace, por ejemplo, mi idea, yo lo relaciono un poco con un perfil que tenemos en nuestro colegio, que es el de ser investigadores inquietos. La palabra inquietos a mí me, me mueve, me identifica un poco y me motiva también el ser inquieto, el no quedarte con lo que tú sabes, sino ir más allá, siempre buscando la razón, por qué y seguir explorando. Entonces, creo que sería una bonita celebración que promueva la indagación, el aprender más cosas. No sé si suena un poco ambicioso.
No, pero está chévere. No, es que así es que debe sonar, porque si no suena ambicioso, el camino debe empezar por alguna parte. Y miren cómo se conecta esto que decía Natalia, de compartir con lo que decías, Lady, de despertar ese espíritu de curiosidad. Es más, bueno, después hablaremos ya internamente o en algún punto, porque sería interesante hacer un evento y, ¿por qué no?, hacerlo en su colegio que tenga que ver con algunos partners, en fin, y que tenga que ver con este tema de compartir los conocimientos y quizás vincular a áreas interdisciplinares que puedan estar en ese evento. Ya lo veremos, porque siempre se da un primer paso. ¿Cómo lo ves, Luisa? Muy interesante. Y ahí pues ya obviamente tenemos un gran aliado que son ustedes dos en el Colegio Nuestra Señora del Consuelo para poder armar este tipo, o sea, lo que tú decías, ¿no? Son ideas, pero pues ideas que si las materializamos serían de gran impacto, que podamos compartir información de valor para todos y despertar esa curiosidad. Ahí estaríamos haciendo mucho para todos. Profes, muchas gracias, de verdad, nos encantó tener este espacio con ustedes. Sabemos que el día a día, el tiempo es muy escaso y ustedes lo sacaron, estuvieron acá, se expresaron supremamente bien, con claridad. Sí, me uno al agradecimiento de Luis David, a ambas, Lady Natalia, muchas gracias. Y ha sido un verdadero gusto conocer todas esas iniciativas maravillosas que tienen en el Colegio Nuestra Señora del Consuelo y aprender de su experiencia para motivar así a los profes de Latinoamérica. Muchísimas gracias a ustedes también por invitarnos a compartir este espacio. Espero que pueda servir de motivación y de inspiración para otros docentes, para otros centros educativos, de alguna manera. Muchísimas gracias, Luisa, Luis David. De verdad que esta experiencia nos ha ayudado mucho también a nosotros, ¿no? Para poder recordar todo este proceso por el cual hemos pasado, ¿no? Y también es algo importante que les ayude a otros docentes. Gracias. Sumérgete en esta sección llena de consejos prácticos y trucos digitales, desde optimizar el uso de herramientas educativas hasta estrategias para potenciar la participación de los estudiantes. Hacks Educativos es el nombre de nuestra sección. Te ofrecerá recursos valiosos para mejorar la experiencia de aprendizaje. Bueno, Luisa, y como lo habíamos prometido, vamos a hablar de una herramienta que nos permite hacer sistematización de experiencias de aprendizaje. Es muy útil, muy intuitiva, muy fácil de usar y vamos a hacer como el ABC de esa herramienta. Nos hablaban de ella las profes. Se trata de Google Sites. Y lo tenemos a un clic de distancia. Que les voy a mostrar una manera de ingresar. Estamos en nuestra cuenta de Gmail. Van en la parte superior derecha, estando en Gmail, donde dice aplicaciones de Google. Bajamos un poco y vemos la opción Sites. Le damos un clic y aquí ya encontramos a Sites. Una manera es utilizar alguna de estas plantillas y sobre esas plantillas reemplazar o bien empezar un sitio en blanco. Entonces aquí lo primero que hacemos es poner el nombre del sitio. Entonces pongamos que es sistematización, ¿cierto? Y aquí lo tenemos y aquí le podemos poner pues otro número, nuestra página. Entonces, si ves, Luisa, es sumamente intuitivo. Aquí tenemos el encabezado, por ejemplo. Así es. Y en la Aquí, columna derecha tenemos todas las cosas que podemos agregar, ya sean textos, un banner adicional, columnas. exactamente. Mira, por ejemplo, si yo quiero ponerle un fondo acá, yo puedo cargar una imagen desde mi computador o puedo seleccionar una que me guste. Le doy un clic, insertar y ya lo tengo. Y como bien estaba diciendo Luis acá, queremos insertar texto. Aquí lo ponemos. Esta es nuestra página. Y siempre les sale un menú emergente donde ustedes aquí pueden cambiar el tamaño, el color, el estilo, si quieren que sea un encabezado, si lo quieren centrar, bueno, todo esto. También hay un truco que le podemos hacer doble clic y subir imágenes, videos, código, si fuéramos a poner, o subir otro tipo de archivos o algo que tengamos en Drive. Esto lo podemos hacer o haciendo doble clic o simplemente acá utilizando las herramientas desde acá. Entonces, pongamos que queremos poner una imagen. Entonces, igual, le damos cargar, ¿cierto? Si la quisiéramos cargar. Y entonces, no sé, le damos un clic
Y aquí ya tenemos la imagen que podemos mover fácilmente. Ya vimos cómo poner el texto. Si quisiéramos poner un video, aquí pondríamos la URL del video y ya se nos cargaría. Y aquí bloques de contenido. Como pueden ver, una imagen y texto, 2 imágenes, textos, 3 imágenes. Y podemos ya conectar todo esto con botones, carrusel de imágenes si quisiéramos, vínculos con redes sociales y demás. Importante, publicar. Cuando le demos clic, pues acá ponemos otra vez el nombre del sitio. Le doy publicar y ya lo tenemos. ¿Cómo vemos el sitio publicado? Le damos clic aquí en esta flechita, ver el sitio publicado, y miren que aquí ya nos estaría quedando así nuestro sitio. Ya, si queremos agregar nuevas páginas, nos vamos acá a páginas, le damos clic en más, página nueva, listo. Y entonces miren que nos va quedando la navegación como un sitio web y a todo le vamos agregando imágenes y lo que queramos. Y aquí en temas, pues cambiamos. Esta no es una herramienta de diseño, pero algunos los podemos hacer en otra herramienta como Canva, en fin, y luego ponerlos acá. ¿Cómo vamos a compartir y agregar colaboradores? Aquí en el más agregamos personas y podemos cambiar el acceso. Si podemos poner para que cualquier persona tenga el vínculo o ya en el site para que cualquier persona pueda copiar el vínculo y enviárselo. Si nosotros tomamos acá el enlace, copiar vínculo, y simplemente lo ponemos, pues ya lo vamos a tener así como navegando en nuestra página. ¿Sí ven? ¿Cómo se estaría viendo nuestra página? Aquí tenemos en un móvil, en una tableta, en un portátil. Y bueno, ahí ya lo tenemos, profes. Hasta aquí nuestro hack educativo del día de hoy. Nos vemos en la próxima para más. Es hora de encender la chispa de la innovación, Luis. Bienvenidos a la sección Novedades Transforma tu Aula de Café Dutic. Desde Grupo AE tenemos la capacitación para docentes en competencias digitales del marco europeo. De esta manera, dependiendo del nivel en el que estén los profesores, brindamos un curso en niveles de exploración, actuación e innovación. También ofrecemos workshops para directivos y capacitación a docentes para la certificación de los niveles 1 y 2 de Google, y los acompañamos para que puedan convertirse en una institución de referencia de Google, como de hecho lo es la Nuestra Señora del institución Consuelo. Nuestra Señora del Consuelo con las profes que hablamos hoy. Nos pueden consultar sobre este y otros cursos. Recuerden que las competencias digitales son clave para lograr una adecuada sistematización de experiencias de aprendizaje, como lo hablamos en el capítulo de hoy. Bueno, y así concluimos nuestro capítulo de Café Dutig. Esperamos les haya gustado. Les agradecemos, docentes apasionados de la TAM, por acompañarnos en este viaje educativo. Asimismo, los animamos a seguir siendo parte fundamental de esta comunidad. Compartan con nosotros sus proyectos, acciones, reflexiones educativas para continuar fortaleciendo esta red latinoamericana. Ustedes son protagonistas. Escríbanos a nuestros correos o por comentarios de próximos temas que quieran que tratemos y perfectamente aquí podemos abrir el espacio para generar esa conversación. Así es, y los invitamos a mantenerse conectados, a dejar sus comentarios y a contribuir activamente a esta comunidad educativa en constante evolución. Hasta pronto, queridos educadores, y seguiremos creciendo juntos.